Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Gobierno Nacional confirma decidido apoyo a mayor autonomía regional en el país. Y todos estamos de acuerdo en que es importantísimo avanzar hacia una mayor autonomía. A Planeación Nacional le suena el modelo autonómico que propone el presidente del Congreso. Todo listo para la audiencia de regiones autonómicas la próxima semana en Bucaramanga. Inversión social e infraestructura. Los pedidos del Senado al gobierno para ayudar al Chocó. ¿Estamos listos para enfrentar una nueva pandemia? Hablan expertos. Tenemos cosecha de tomate, tenemos cosecha de maracuyá. A la baja el precio de varios alimentos en el país, especialmente en las plazas de mercado. Ni uno ni dos, sino hasta 3 aumentos podrían tener los peajes este año en Colombia. Padres de familia, atentos a alzas injustificadas en los precios de libros y útiles escolares. NS Noticias con Marcela Baena. Realizada en el Capitolio Nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó su irrestricto apoyo a una mayor y decidida autonomía regional, como lo propone el presidente del Congreso, el senador Iván Name. El gobierno respalda la propuesta impulsada por el presidente del Congreso, Iván Name, de darle más autonomía a las regiones. Así lo confirmó el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, al término de una reunión en la presidencia del Senado. Nosotros vamos a entregar los resultados de la misión de descentralización en marzo y todos estamos de acuerdo en que es importantísimo avanzar hacia una mayor autonomía de las regiones, mayor autonomía de los departamentos, consolidar la autonomía de los municipios, mirar cómo podemos hacer unas nuevas tipologías para que efectivamente respetemos las diferencias municipales. Durante el encuentro se definió que a más tardar en 2 meses se radicará un proyecto de ley que le dé no solo responsabilidades administrativas, sino también más recursos a las regiones. Un viaje legislativo que pueda modernizar en la óptica de un país reordenado o por lo menos en búsqueda de autonomías regionales para que podamos superar este atraso y la pobreza que nos ha asignado una ruta de guerra, porque ese es su origen. Estaremos expectantes de cómo será la fórmula legislativa para llegar al objetivo del país, que principalmente es alcanzar la paz y la justicia social, 2 temas importantes para los que se requiere el cumplimiento de 2 principios constitucionales, como lo es la autonomía territorial y la descentralización. De la reunión también participaron el gobernador del Atlántico y el director de la Federación de Departamentos, ambos también impulsores de avanzar hacia una autonomía regional. A darle cumplimiento al mandato desde el artículo 287 al 311 de la Constitución Nacional y que también tiene que devolverse a reformar, por ejemplo, la 1474, la Ley de Ordenamiento Territorial. Insistieron que es necesario modificar la ley para que los territorios cuenten con más recursos para su desarrollo económico y social. Nuestra insistencia va a continuar siendo que si esto no va acompañado de una mayor cantidad de recursos, nos quedamos en el papel, nos quedamos en la filosofía y no avanzamos en la realidad. La redacción del proyecto de ley será apoyada no solo por el gobierno y legisladores, gobernadores, líderes sociales y expertos en la materia estarán a cargo de la propuesta final. Precisamente durante 2024 se realizarán varias audiencias sobre autonomía regional en diferentes ciudades del país. La próxima será la semana entrante, exactamente el jueves, en la ciudad de Bucaramanga. El próximo jueves 25 de enero en la ciudad de Bucaramanga se realizará la segunda audiencia sobre regiones autonómicas, un espacio para la reflexión y el diálogo sobre el desarrollo, la riqueza y la paz en nuestro país. Llevamos 200 años hablando de los cambios y verdaderamente el cambio estructural de una sociedad se da cuando su modelo geopolítico, como es hoy el centralismo, causante de su atraso, de su pobreza y de su guerra, pueda ser reemplazado por un modelo de autonomías regionales. Congresistas, autoridades locales, líderes sociales, comunales, campesinos, afros y expertos en autonomía regional tendrán la oportunidad de exponer sus ideas que encaminen a Colombia hacia el desarrollo y la riqueza. Para que tengamos allí un escenario donde podamos formular nuestras inquietudes, no solamente para seguir diciendo
que no nos gusta el país en el que vivimos por las deficiencias de nuestro modelo geopolítico, sino para plantear la salida. La cita será desde las 8 de la mañana en el Salón 3 del Centro de Convenciones Neomundo, calle 89 con Transversal Oriental Metropolitana. Luego de la tragedia en el Chocó, los senadores hicieron un nuevo llamado para que se atienda con mayor decisión del gobierno central las necesidades en las regiones. Aseguran que las soluciones podrían darse más rápido y con mayor eficiencia. La Mojana Sucreña, más de 5.000 familias afectadas y millonarias pérdidas económicas. Rosas Cauca, sur del país aislado por deslizamiento y 130.000 millones de pesos en pérdidas. Y lo más reciente, la tragedia en el departamento de Chocó. 39 familias de luto e incomunicado el departamento de Chocó. Es por esta razón que desde la presidencia del Senado se gestiona para que las regiones sean miradas con un enfoque autonómico, es decir, con enfoque diferencial a cómo se necesita una respuesta a una emergencia de alimentación, enfermedades, pero sobre todo a su desarrollo económico. Gran dolor nos genera la tragedia del Chocó. Seguimos de espectadores del olvido centenario a las regiones que claman la atención de un centralismo indolente. Otros partidos se sumaron al clamor del presidente del Congreso para que las regiones tengan autonomía y no pase lo que ocurre en el departamento de Chocó. Estamos hablando de la autonomía territorial y para eso se requieren recursos. Y una tesis que defiende el centralismo es la equidad que se requiere para todos esos territorios abandonados. Entonces uno no ve ni la descentralización, no ve ni el fortalecimiento autonómico, ni ve la atención de esas comunidades que necesitan ese apoyo. Y de esta forma dejar atrás el atraso de las regiones más apartadas de la capital que generan inequidades, violencia y falta de desarrollo. Y hacemos el llamado para que hagamos una revisión, ciudadanos, gobierno, de las vías que como esta del Chocó se encuentran en este estado y que podamos resolver situaciones a nuestra gente antes que estas cosas pasen. El gobierno nacional debe atender urgentemente esta crisis ya que su gente lo necesita. Cada que ocurre una tragedia lo llora el país, pero como en Chocó, lo sienten el doble los lugareños, que ven cómo se quedan sin falta de oportunidades que lleva al desplazamiento en busca de estas. El tapón del Darién sigue cobrando vidas a diario entre los migrantes que intentan cruzarlo en busca de un mejor futuro. Les contamos qué tanto ha aumentado el peligroso tránsito por esa selva. Los 5.000 metros cuadrados de ríos, montañas y junglas que conforman el tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá, son testigos de la lucha de miles de personas que buscan alcanzar el sueño americano. ¡Álzala, álzala, álzala! El año pasado cruzaron por esta zona más de 500.000 personas, el doble de las cifras del 2022, de los cuales el 21% fueron menores de edad. Hay que tener una presencia decidida tanto de estructuras de soporte y atención a niños, niñas y adolescentes, como también de judicialización y de persecución a prácticas criminales a las cuales están siendo sometidos los menores. De acuerdo con un informe de la organización Human Rights Watch, los migrantes se exponen a contraer enfermedades, a verse amenazados por los peligros naturales, a sufrir violencia sexual durante el recorrido y a ser víctimas de las bandas criminales. Por eso desde el Senado piden fortalecer las acciones en esta zona. Que se debe articular la política entre los países que expulsan los de tránsito y los receptores. También que es necesario diferenciar entre el migrante y quienes se dedican al tráfico ilegal de estas personas. También consideran que se deben revisar las normas para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes de tránsito y de permanencia en el país. Que necesitamos precisamente en el marco de una regionalización de migración se actualicen y se le puedan garantizar sus derechos también. El 84% de las personas que cruzaron el tapón del Darién el año pasado pertenecen a Venezuela, Ecuador y Haití. De allí la importancia de articular acciones con los países vecinos. Según el Ministerio de Defensa, el año pasado el tráfico de personas aumentó un 65% con respecto a 2022, cifras que preocupan a senadores de la Comisión de la Mujer, quienes pidieron fortalecer las medidas para prevenir que las mujeres caigan en redes de explotación. El año pasado se registraron 266 casos de trata de personas en el país, 105 hechos más de los presentados en 2022, siendo las mujeres las más afectadas por este delito, con el 82% de los casos reportados. La gran mayoría se van buscando unas mejores oportunidades para sus hijos, viviendas, darles posibilidades de estudio, pero muchas desafortunadamente se enfrentan a una trata de personas, a secuestros, a diferentes tipos de violencias. De acuerdo con datos del Ministerio
Ministerio de Defensa, el 73,6% de los casos de trata de personas tienen como finalidad la explotación sexual, el 8,8% la esclavitud y el 5,6% el matrimonio servil. Es un punto, el de trata de personas es muy específico y por supuesto estamos sufriendo no solamente las mujeres que salen, que son las que las convierten en unos seres indocumentados, quitándoles sus documentos y demás, sino que las esclavizan. Para expertos en la protección de los derechos de las mujeres, hay varias señales de alerta que se deben tener en cuenta a la hora de aceptar oportunidades fuera del país. Ofrecimientos de altas sumas de dinero que pueden concluir con traslados aéreos, trámites de documentación, como puede ser el pasaporte y el alojamiento. Para dar respuesta a esta situación, desde el año 2020, Migración Colombia cuenta con la aplicación LiberApp para que las víctimas de trata de personas o que sospechen de este delito puedan denunciar de manera inmediata. Esta legislatura será crucial para que los colombianos sepamos lo que va a pasar con las reformas estructurales que el Gobierno Nacional quiere aprobar en el Congreso. Al menos 5 de esos proyectos de ley serán debatidos en el Senado. Para el desarrollo en su gran mayoría las reformas harán tránsito por la Comisión Séptima. Allí están la de la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Para dignificar la calidad de vida y para poder garantizar lo que nunca se ha garantizado en la historia del país, y es los derechos básicos, acceder a una pensión, a acceder a los derechos de la salud, a mejorar y optimizar el sistema de justicia, el sistema penitenciario y carcelario, y bueno, todas las reformas que vienen en marcha, la reforma de la educación y demás. En la agenda de las comisiones económicas estaría la nueva reforma tributaria, en la que la carga impositiva en esta oportunidad será para las personas naturales. Otro gran reto es la reforma a la justicia. El acceso a ella ha generado inequidades que vulneran los derechos de las víctimas, generando la impunidad y pérdida de recursos del país. Aquí nos toca pensar es en los colombianos, en los 50 millones de colombianos, en mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, que las políticas del gobierno nacional vayan acorde a eso que buscamos como senadores. Para eso fue que nos eligieron y nosotros tenemos toda la voluntad, todo el deseo de trabajar en ese propósito. El otro tema que llevará el protagonismo en el legislativo es el proceso de elección del nuevo Contralor General de la República. La amenaza de una nueva pandemia sigue latente en el mundo entero. Por eso, muchos países siguen preparándose para enfrentar esa posibilidad. El reciente llamado de la Organización Mundial de la Salud sirvió para conocer qué se está haciendo en Colombia al respecto. La alerta de la Organización Mundial de la Salud frente a agentes patógenos que pueden ser más peligrosos que el COVID-19 permanece actualmente. Además de pedirle a los gobiernos de todo el mundo que estén preparados, el aviso también sirvió para analizar la actual situación del país en materia médica. Colombia no está preparada en materia de salud para una nueva pandemia. Tendremos mayor experiencia con todo lo vivido, un sinnúmero de muertes durante la pandemia pasada, y esa experiencia que hoy tiene el sector salud y los médicos podría ayudar algo, pero siento que todavía no estamos preparados. En Colombia, según cifras del Instituto Nacional de Salud, hay más de 6.300.000 casos confirmados de COVID, experiencia que dejó enseñanzas para aplicar en el sector salud y que muestra la importancia de fortalecer el sistema en todo el país. Colombia no tuvo la suficiente capacidad de hacer prevención, de evitar que la gente se enfermara. El sistema de salud de Colombia tiene que prepararse, tiene que cambiar en ese sentido. Se hace necesario que en los territorios de la Colombia profunda se instalen y se generen capacidades que nos permitan hacerle frente a esta situación. Mientras el país sigue trabajando en medidas para prepararse ante cualquier reto en materia de salud, frente a la llegada de la cepa de COVID JN1, las recomendaciones por parte de las autoridades están direccionadas a la prevención, el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, vacunación, entre otras medidas que servirán para que el impacto en la ciudadanía sea mínimo. Y otra de las principales amenazas para la humanidad es el cambio climático que viene registrándose en el planeta y las terribles consecuencias que podría traer para nuestra supervivencia como especie. En el Senado también hay preocupación. El
fenómeno del Niño es un evento climático que repercute de diferentes maneras en cada región del país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, 747 municipios están en alerta por amenaza de incendios y 176 más por sequías, deslizamientos y desbordamiento de ríos. Desde el Senado se hace un llamado al Gobierno Nacional para que se direccionen los recursos necesarios para enfrentar la crisis. Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional para que las tarifas de servicios públicos no se incrementen en virtud del fenómeno que estamos viviendo en Colombia y que podamos también prestarle todo el apoyo a los alcaldes, gobernadores, de manera conjunta para que puedan enfrentar esta difícil situación en materia ambiental. Senadores le piden a los mandatarios locales y departamentales revisar sus planes de acción de emergencias y actualizarlos con base en las alertas que se están generando desde el Sistema Nacional Ambiental. La labor de prevención, de mitigación y de resolver estos grandes impactos es responsabilidad de todos. Necesitamos trabajar en conjunto para poder brindar las soluciones que se necesitan. Las distintas emergencias por el fenómeno del Niño varían por las condiciones geográficas del país. Según el mapa de riesgo entregado por el Gobierno Nacional, hay alta posibilidad de sequías e incendios forestales en La Guajira, Atlántico, Magdalena, norte de Bolívar, Caldas, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Cauca y Nariño. Inundaciones y crecientes súbitas en Antioquia, Chocó, norte de Santander, Meta, Arauca, Casanare y Bichara, y heladas en Cauca y Nariño. El DANE definió el índice de precios al consumidor para este año sobre el 9.28%, basado en el cierre de la inflación de 2023. Esto repercute de manera directa en el bolsillo de los colombianos. Por ejemplo, varios productos de la canasta familiar, como el huevo, han bajado sus precios. El cierre del 2023 marcó una caída en la inflación, siendo esta la que también brinda un norte para los precios de los alimentos en el inicio del año. Varios productos de la canasta familiar han bajado sus valores y en las centrales de abastos, productores, comercializadores y clientes se han visto beneficiados. Aquí se da la formación de precios de lo que da la tierra según oferta y demanda. Aquí la comida está barata, Corabastos sigue siendo la mejor opción. Bueno, bonito, fresco y barato. Tenemos cosecha de tomate, tenemos cosecha de maracuyá, la papa sigue cómoda, los productos básicos de la canasta familiar siguen bajando. De aquí la importancia de apoyar a los campesinos y de visitar las plazas de mercado en donde se consiguen los alimentos a un mejor costo. Recalcamos que se le compren los productos a los campesinos, porque eso nos garantiza una economía popular para el campesinado y también nos garantiza un alimento saludable para nuestra gente y la defensa de la soberanía alimentaria. Además, desde el Senado se continúa trabajando en políticas que buscan brindar mejores condiciones para quienes producen los alimentos de los colombianos. Y el apoyo incondicional al campesinado de Colombia es que tenga vías terciarias para poder que esa persona que cultiva traiga su producto a la ciudad, que tenga educación, que tenga salud, vivienda, conectividad. Pero no solamente es eso, es también apoyar al campesinado en créditos, apoyar al campesinado en que tenga centros de abastos o centros de acopio donde llegue y traiga su producto. Se espera que la inflación en el país siga desacelerándose durante este año y que se vea reflejado en los costos de alimentos, generando variaciones que favorezcan el bolsillo de los colombianos, como se presentó en algunos reportes del 2023. Y hoy en Políticamente en Redes, desde el Senado de la República, los congresistas se pronunciaron luego de la tragedia ocurrida en Chocó esta semana. Marcela, televidentes, buenas noches. El deslizamiento de tierra que se presentó en días pasados en Chocó era una alerta urgente para que las autoridades nacionales y departamentales tomaran decisiones inmediatas de prevención. A raíz de este lamentable suceso, el senador Carlos Fernando Motoa del partido Cambio Radical dijo que el gobierno debe invertir en muros de contención para evitar nuevos deslizamientos y revisar cómo está la inversión en mantenimiento de vías. El presidente Gustavo Petro declaró el estado de desastre natural. Por ese motivo, el senador Wilson Arias recalcó que el primer mandatario también destinará 500.000 millones de pesos en la estabilización de taludes, mantenimiento de vías y fin de la obra Medellín-Quibdó, así como abastecimiento de alimentos y medicina. Cambiando de tema, en Cartagena se trabaja para reemplazar los 60 caballos cocheros que son usados actualmente en el centro histórico de la ciudad por un prototipo de coche eléctrico.
La senadora Andrea Padilla, quien vela por la protección de los derechos de los animales, comentó que ya es hora de que los caballos sean liberados de esta forma de explotación en toda Colombia. Honorio Enríquez, senador del Centro Democrático, aseguró que este tipo de vehículos contribuye a promover un turismo sostenible. Escuchen ustedes. La modernización de los paseos turísticos en Cartagena con vehículos responsables con el medio ambiente contribuyen a promover un turismo sostenible y contribuye también a dar un paso positivo hacia la protección animal. Y para el cierre, dos noticias importantes. La primera es la invitación del presidente del Congreso, Iván Name, para que no se pierdan el foro sobre regiones autonómicas el próximo jueves 25 de enero en Bucaramanga. Y la segunda, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, dio apertura al proceso de selección de pasantes y practicantes 2024. El próximo 19 de enero se revelarán los resultados para más de 300 estudiantes, determinando quiénes realizarán sus prácticas en la rama legislativa. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Claudia. El aumento en el precio de los peajes repercute directamente en el bolsillo de los colombianos. Y lo más preocupante de este año que comienza es que tendrán 2 alzas y habrá un tercer reajuste. Jesús Novoa nos explica en detalle. El incremento del 13,12% en la tarifa de peaje será el primero que se realice en el 2024. El segundo se efectuará antes de junio y tendrá un incremento del 9,28% equivalente a la inflación del 2023, además de un tercer incremento por el Fondo de Seguridad Vial, panorama que cuestionan diferentes sectores. Con todos estos incrementos, se estaría pagando en promedio al finalizar el año por vehículo la suma de más de 17.000 pesos por peaje. Esto es un absurdo. Peajes que no tienen las condiciones en sus vías, no se debería pagar nada. Si la vía no está en las condiciones por las cuales se está pagando un peaje, no se debería cobrar. El país cuenta con 180 peajes según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías. De ellos, 147 son administrados por estas entidades y mientras el costo aumenta para los usuarios, el reclamo desde el Senado se direcciona a que se mejoren las condiciones de las vías, se refleje la inversión y se controle la distancia entre peajes. Hay muchos peajes a muy corta distancia en muchos municipios y en muchos territorios del país, lo que ha ocasionado una grave situación a nivel social y a nivel económico. Por eso desde el Congreso de la República estamos legislando para desarrollar un marco normativo que regule todo este tema de los peajes y logre un sistema de peajes equitativo para nuestro país. Situaciones como esta que se presentan en vías de todo el país la viven a diario quienes transitan desde Bogotá hacia el llano. Ajuste tarifario incrementa la problemática que vive hoy día Villavicencio, porque con la vía funcionando por horarios y los altos costos de los peajes, eso implica que Villavicencio empieza a sumergirse en un atraso económico porque no puede acceder a los insumos básicos de operación. El aumento en los costos de los peajes está pactado dentro de los contratos de concesión y se empezó a cobrar desde el martes pasado. En los diferentes puntos que no se ha realizado, se aplicará según las fechas establecidas en las resoluciones pactadas entre el gobierno y las concesiones. A propósito del Día Mundial contra la Depresión, les contamos que según una encuesta del Ministerio de Salud, casi el 35% de los colombianos que han usado los servicios de salud mental considera que la atención es mala y el 40% la considera regular. El Senado pide fortalecer y mejorar la atención en esta área. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia 2.425.000 personas padecen de depresión, situación que se ha evidenciado con más fuerza luego de la pandemia y que supone varios retos para el sistema de salud. Hay un aumento del diagnóstico porque el personal de salud, aunque sigue siendo insuficiente, ya es más consciente del trastorno y se diagnostica con más frecuencia en la población. Lo que se necesita es mejorar la atención, tener una atención oportuna, tener un buen equipo de psicoterapeutas. Para los senadores es importante evidenciar las problemáticas en la salud mental y sensibilizar a los distintos actores sobre la importancia de reconocerla como un tema de salud pública y así brindar una ayuda oportuna. Es importante conocer qué rutas tiene el Estado hoy, si hay líneas de atención o no, a dónde se puede acudir, porque tampoco hay una sensibilización y una pedagogía que permita a las personas entender qué hacer si estoy viviendo una situación de esta.
Desde el Senado se vienen adelantando acciones para trabajar el tema de salud mental y tratar la depresión al interior de las instituciones educativas. Proponemos un modelo curricular para niños y jóvenes para que empiecen a trabajar competencias socioafectivas, autoestima, temas de salud mental. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con psicólogos, con especialistas, con psiquiatras, con trabajadores sociales, que son los que saben manejar estos temas y tenemos que volcarnos a las instituciones educativas. De acuerdo con expertos, lo más importante es brindar a la persona con depresión un espacio para ser escuchada y no juzgar sus emociones y sentimientos para que pueda expresarse libremente. El aumento desmedido en los precios de algunos libros y útiles escolares es uno de los puntos que por estos días más preocupa a miles de padres de familia, quienes buscan alternativas para poder adquirirlos a mejores precios. Los costos en útiles escolares por estos días es uno de los temas que tiene a los padres de familia buscando otras opciones. Los altos valores son parte del panorama que se vive actualmente en Colombia y que cada año se presenta de manera repetitiva. Envían listas de útiles innecesarios, libros carísimos, libros que cada uno sobrepasan un costo de 100.000 pesos, útiles como papel higiénico, rollos de 12 que son obligatorios, calculadoras. Que padres de familia y acudientes sean veedores frente a las irregularidades que se puedan presentar, además de conocer los canales para emitir alertas frente a los altos costos, hacen parte del llamado realizado por los senadores. Podemos obrar también como cuerpos de veedores colectivos, asociaciones de padres de familia, en fin. Es una manera de contribuirle mucho al país porque la inflación viene cayendo de manera muy importante, pero a veces ciertas malas prácticas comerciales, inclusive a veces colegios comprometidos en esas malas prácticas comerciales, deben ser controladas por el conjunto de la sociedad. Dentro de los elementos que tampoco le pueden pedir con exclusividad y que hacen parte de la normatividad vigente se encuentran uniformes, útiles escolares, ceremonias de grado, pago de plataformas virtuales, sistematización de notas, validaciones, nivelaciones y cursos de ICFES. Hago un respetuoso llamado a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a solicitar los elementos que sean necesarios y no se encuentren denuncias de los llamados útiles inútiles. Lo que sí yo recomiendo a los padres de familia y los rectores de los colegios, concertemos el costo educativo, busquemos un punto intermedio. Que el padre pueda cumplir y que el colegio se sienta satisfecho. Frente a cualquier irregularidad que se presente en costos desmedidos en libros o útiles, se podrá generar un reclamo con el listado de precios ante el Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo o Secretarías de Educación municipales. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.